Hola mis Roddy Lovers, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Historias para Soñar, edición Guardianes del Agua. Gracias por acompañarnos durante todo el 2021 a conocer experimentos, charlas con expertos y muchísimas cosas más que los convirtieron a ustedes y a mí en guardianes y guardianas del agua. Oigan, durante todo el año vimos diferentes temas, aprendimos muchísimas cosas y ahora que el año ya casi se termina, ha llegado un momento muy importante. ¿Saben qué? Porque paso a pasito nos estamos convirtiendo en guardianes y guardianas. Ahora sabemos que debemos de bañarnos en menos de 5 minutos, cerramos la llave del agua y un montón de cosas más. Como ustedes saben, en Historias para Soñar siempre descubrimos cuentos, historias y leyendas que nos hacen reflexionar acerca de nuestro impacto con el medio ambiente. Pero el día de hoy les traigo un cuento fabuloso que se llama ¿Y yo qué puedo hacer? Seguramente muchas veces nos hemos hecho esa pregunta, porque vivimos en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se encuentra en un desierto y conseguir agua en un desierto es bastante difícil. Pues la historia que les voy a contar el día de hoy sucedió en una ciudad de esas, que está atiborrada de árboles, atiborrada de gente, llena de autos, y ahí, en esa ciudad, en un edificio de 4 pisos que no tenía ascensor, vivía el señor X. Al señor X le encantaba su ciudad como a mí me encanta Ciudad Juárez. Lo que más le gustaba hacer a él era levantarse temprano, tomar su periódico, leer noticias y tomar su desayuno. Un café, una fruta, un melón. Cuando el señor X abría su periódico, comenzaba a encontrarse con distintas noticias. Algunas noticias le causaban risa, algunas otras noticias no le provocaban nada, pero otras noticias le hacían temblar desde la punta del dedo gordo hasta la punta de la nariz y lo llenaban de preocupaciones. El señor X, después de leer esas noticias, cerraba el periódico sin decir nada, se iba a tomar una ducha. Después de cambiarse, abría la ventana para ver cómo estaba el tiempo. Pero cuando quería ver el sol, o las estrellas, o las nubes, la pregunta le tapaba los ojos, le entraba por la nariz, se le metía por la boca. Y entonces el señor X ya no podía pensar. Y así iba llevando su rutina. El señor X tenía un trabajo, como muchos de sus papás y sus mamás tienen trabajos. El señor X iba en camino a su trabajo, en el auto, ¿y qué creen que llevaba en la mente? Sí, la pregunta que le cegaba, que no le dejaba respirar, que no le dejaba hablar. ¿Y yo qué puedo hacer? No sé, mis Roddy Lovers, pero a veces leer noticias y pensar qué podemos hacer, pues es algo muy difícil, ¿verdad? Un día, cuando el señor X salió de su trabajo, se subió en su coche, comenzó a conducir en medio de toda la gente, llegó a su casa y algo que le encantaba hacer igual que a mí era leer. El señor X tomó un libro, le gustaba mucho y comenzó a disfrutarlo, pero como estaba muy cansado de tanto leer y leer, ¿qué creen que le pasó? El señor X se quedó dormido mientras leía. Y mientras él se quedó dormido, alguien apareció por ahí. ¡Ay, aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¡No! ¡Ay, producción, ayúdame con esto! Una pregunta andaba rondando alrededor de él. Ya saben qué pregunta, ¿verdad? ¿Y yo qué puedo hacer? La pregunta aprovechó que el señor X estaba dormido y estaba ronca que te ronca, así que aprovechó, se metió por la boca y se instaló justo detrás de la lengua. El señor X se quedó dormido ahí. A la mañana siguiente se levantó. Se le había hecho un poco tarde, así que tomó el periódico. Solo vio los encabezados y... ¿qué creen que hizo? Se asomó por la ventana. Miró cómo estaba el tiempo, miró los árboles y de pronto alguien muy inquieto por ahí. Sí, de nuevo tú. Y la misma pregunta. La pregunta estaba lista para hacer algo increíble. ¿Quieren descubrir qué quería hacer la pregunta? Descubrámoslo. No se crean, se los voy a contar ahorita.
Cuando el señor X estaba en la ventana, la vecina del segundo piso salió corriendo con su hijo en brazos. ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Mi hijo está ardiendo en fiebre! Y entonces sucedió. La pregunta encontró el momento perfecto. En cuanto el señor X abrió la boca, la pregunta salió. ¿Y yo qué puedo hacer? La señora del segundo piso, muy agradecida, le dijo: ¡ay, sería usted tan amable de llevarme al hospital! La verdad es que con tantos nervios no podría conducir. El señor X no pudo negarse, pues la pregunta había salido ya de su boca. Entonces, condujo, la llevó al hospital y su hijo se mejoró. La pregunta no guardó oportunidad y volvió a colocarse detrás de la lengua. El señor X andaba por ahí, por su casa, y de repente la pregunta volvió a hacer su aparición. Una aparición magnífica, porque el señor X preguntó: ¿y yo qué puedo hacer? Y la señora del tercer piso le dijo: oiga, ¿me puede ayudar a comprar el pan? La verdad es que ahorita no puedo hacerlo yo por mí misma. El señor X otra vez no pudo negarse, así que ayudó a la señora a comprar el pan. Cada vez que la pregunta hacía su aparición, el señor X se sentía menos preocupado, porque cuando las preocupaciones eran tantas y tan grandes, hasta sentía que la ropa le quedaba un poco ajustada. Una tarde, el señor X salió de paseo y mientras estaba por ahí, escuchó un sonido muy extraño, así como... Ajá, ese sonido, ¿lo reconocen? Sí, era el sonido de su estómago, porque el señor tenía mucha hambre. Y el señor le dijo al señor X: disculpe usted, ¿sabe? Tengo varios días sin probar bocado y tengo muchísima hambre. ¿Qué creen que sucedió entonces? Pues claro, la pregunta volvió a hacer su aparición. ¿Y yo qué puedo hacer? El señor no podía creerlo, pero aprovechó y le dijo: ¿sería tan amable de darme algo de comer? El señor X lo tomó del brazo, lo invitó a su casa y prepararon algo delicioso para comer. El señor X siguió con su rutina de siempre: levantarse temprano, leer el periódico, y algunas noticias le causaban risa. Otras noticias no le movían ni un pelo, pero otras noticias le hacían sentir escalofríos desde la punta del dedo gordo hasta la punta de la nariz. Pero ¿saben algo? Ahora el señor X ya no se sentía preocupado. Ya la ropa no le quedaba ajustada. ¿Y saben por qué? Porque él estaba seguro que la pregunta haría su aparición cuando fuera necesaria. ¿Y yo qué puedo hacer? Y colorín colorado, este cuento espero que te haya ayudado. Oigan, ¿qué opinan de esta historia? Durante todo el año conocimos muchas cosas que podemos hacer para cuidar el agua. A veces sentimos que somos demasiado pequeños o pequeñas, pero todos, absolutamente todos y todas, podemos hacer algo para que el agua en el desierto nos dure por muchísimos años y para que nuestro paso por este mundo sea de lo mejor. Si les gustó esta historia, quiero platicarles que yo les conté una adaptación de ¿Y yo qué puedo hacer?, del autor José Campanari. Mi nombre es Lisbeth Gallegos, esto fue Historias para Soñar, edición Guardianes del Agua. Nos vemos, hasta luego, chao, bye, hasta la próxima.